Amén. Bien. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Bueno, como se han dado cuenta, hemos estado viendo parábolas. Ya hemos visto varias parábolas, ¿cierto?, enfocadas en el reino de los cielos, porque ese es el tema central que se encuentra aquí en Mateo capítulo 13. Y bueno, vimos, ¿cierto?, inicialmente por sí sola la parábola del sembrador, donde veíamos, ¿cierto?, que aparecían 4 terrenos y cada uno de estos terrenos simbolizaba el corazón de aquellos oyentes de la palabra, ¿ya? Y a través de esa parábola, ¿cierto?, se nos daba a entender por qué la gente reacciona como reacciona ante la predicación, ante la enseñanza, ¿cierto?, de nuestro Señor. Y asimismo, entendiendo esa parábola, entendiendo esos tipos de corazón, esos tipos de diferentes tipos de reacciones de las personas, ¿cierto?, al mensaje, podemos comprender, ¿cierto?, los 3 pares de parábolas que hemos estado viendo. Vimos el primer par de parábolas que nos hablaba también acerca de los obstáculos que se van a presentar en el reino, porque va a haber obstáculos, ¿ya? Y eso estaba representado por la parábola del trigo y la cizaña, y también la parábola de la red, ¿ya? Va a haber oposición. Satanás no se va a quedar tranquilo, ni él ni sus secuaces van a hacer todo lo posible para ahogar, ¿cierto?, a aquellos que le pertenecen a Dios, para agobiarles, para que se detengan, para que retrocedan, ¿cierto?, para que no continúen en este caminar. Bien, pero también vimos el segundo par de parábolas que nos hablaba acerca de la expansión del reino, donde, bueno, representada, ¿cierto?, por la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que es la última que vimos el martes pasado, ¿ya? Y se nos hablaba acerca de la expansión del reino, y a pesar, ¿cierto?, de la oposición, a pesar de los obstáculos que se iban a presentar a aquellos que le pertenecen, ¿cierto?, al Señor aquí en la tierra, que son instrumentos, ¿cierto?, en las manos de Dios para que otros también puedan venir a Él. A pesar de toda esa oposición, aunque Satanás no descanse, ¿cierto?, en querer hacerlos tropezar, engañar y cosas por el estilo, a pesar de todo eso, va a haber victoria. El Señor es el que tiene la última palabra, Él lo ha prometido y todo lo que Dios dice es verdad. Él no es hombre para mentir y Él está diciendo que hay victoria en su nombre. En el nombre de Jesús hay victoria, ¿ya? Y hoy vamos, ¿cierto?, con este tercer par de parábolas que nos hablan acerca de la preciosidad de este reino de los cielos, ¿ya? Y está representada, ¿cierto?, por la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Así que los voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13, del verso 44 al 46. Vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿ya? Eso es con respecto a la parábola del tesoro escondido. Y luego, ¿cierto?, vamos con la parábola de la perla de gran precio, que dice así, del verso 45 en adelante. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, ahí están las 2 parábolas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, que se enfocan ¿en qué? En la preciosidad del reino. Bueno, la vamos a ver por separado y después, al final, vamos a ver las lecciones, ¿ya? Porque prácticamente tienen la misma aplicación, ¿ya? Así que primero vamos a verlas por separado y después vamos a ir a la lección que nos enseña, ¿cierto?, estas parábolas. Bueno, primero, ¿cierto?, la primera que nos aparecía era la parábola del tesoro escondido, que acabamos de leer. Y al igual, ¿cierto?, que las otras parábolas que ya hemos visto, el Señor crea una historia sencilla basándose en la experiencia, en una situación conocida por los oyentes de aquel entonces.
Y ellos tenían conocían cierto este hecho. Era costumbre enterrar objetos de valor, ¿cierto? En aquel entonces. No había bancos como los tenemos hoy en día, no había cajas de seguridad. Entonces, la mayoría de las personas, para poder proteger sus objetos valiosos, no encontraban un lugar más seguro que un lugar secreto ahí debajo tierra, ¿ya? Entonces, cuando necesitaban dinero o decidían vender algunos de sus objetos valiosos o intercambiarlo, ¿cierto?, por diferentes cosas, iban al lugar donde tenían escondido, ¿cierto?, ahí sus posesiones de valor, y iban durante la noche, lo desenterraban, sacaban lo que necesitaban y posteriormente lo volvían a enterrar. Volvían a enterrar el resto. Dice aquí un comentario de MacArthur: debido a que Palestina había sido un campo de batalla durante cientos de años, a menudo las familias enterraban incluso comida, ropa y objetos caseros variados para protegerlos del saqueo por parte de los soldados enemigos. Entonces, sí, había mucho conflicto durante mucho tiempo. Entonces, como vemos ahí, las familias enterraban sus posesiones, incluso comida, como vemos en el comentario, incluso ropa, diferentes cosas ellos enterraban para protegerlos, porque si estaban siendo invadidos, ¿cierto?, por los enemigos, ellos de alguna forma tenían que proteger lo que tenían para que no los saquearan. Aquí hay un comentario de Flavio Josefo, ya que es un historiador. Dice así: el oro, la plata y el resto de los muebles más valiosos que los judíos poseían y que los propietarios atesoraban bajo tierra, se guardaban de esta manera a fin de que pudieran soportar los avatares de la guerra. Bien, entonces, no solamente ellos guardaban, ¿cierto?, que era algo, lo que Jesús le está presentando aquí, era algo que ellos conocían, era algo muy familiar. Como veíamos ahí, ellos estuvieron en tiempos de batalla mucho tiempo, ese lugar, esa zona. Entonces ellos tendían a enterrar cosas, comida, ropa, pero también, ¿cierto?, a veces lo hacían porque no había, como les decía hace un momento, no habían bancos ni habían cajas de seguridad. Entonces, para proteger sus cosas de los ladrones, los preferían tenerlos ahí enterrados. O, en el caso cuando estaban en tiempos de guerra, para protegerlos de los saqueadores, ¿ya? También lo guardaban ahí bajo tierra. Entonces, con los años, ¿cierto?, con todo lo que hemos estado viendo, este suelo de esta zona, ¿cierto?, del contexto, se convirtió en un verdadero tesoro. Entonces, cuando el dueño, ¿cierto?, del tesoro, aquel que enterró, ¿cierto?, sus posesiones valiosas en X terreno, en su terreno, ¿cierto?, cuando moría o cuando la zona era invadida, ¿cierto?, por ejemplo, por alguna invasión extranjera, ya podría ser Asiria, cuando vinieron los asirios y arrasaron y se llevaron a cautivos de esa zona, o Babilonia bajo Nabucodonosor también, que se lo llevó al exilio. Entonces, cuando el dueño, ¿cierto?, del tesoro que estaba escondido ahí bajo tierra moría, ya sea por la guerra o por diferentes situaciones, o era llevado cautivo a una tierra extranjera, ese tesoro quedaba ahí, quedaba prácticamente perdido para siempre, a menos que alguien lo descubriera, ¿ya?, como ocasionalmente ocurría. Y sin duda ese fue el destino del tesoro escondido en un campo del relato que Jesús está aquí narrando, ¿ya? Vemos aquí que este hombre encuentra, ¿cierto?, este tesoro, ¿cierto?, lo encuentra y lo esconde de nuevo. Quizás tropezó, ¿cierto?, con parte del tesoro, o pudo quizás haber visto algo que sobresalía de este tesoro por encima de la tierra al pasar por ese campo, o también pudo haber sido esta persona que encuentra el tesoro algún empleado, ¿ya?, que sin saberlo estaba cavando, estaba arando o estaba cultivando y sin querer lo encuentra, ¿ya? Pero cualquiera fuera el caso,
El campo no le pertenecía. Eso es lo que entendemos aquí claramente. El campo no le pertenecía. Y entonces este hombre, cuando encuentra, ¿cierto?, este tesoro, de la forma de la cual haya llegado a él, ya sea que pasaba o estaba trabajando ahí, no lo sabemos, pero cuando encuentra, ¿cierto?, ese tesoro en ese campo que no le pertenecía, él, gozoso, va, vende todo lo que tiene, ¿ya? Todo lo que tiene, todas sus posesiones, las vende y compra aquel campo. Ahora, muchos cristianos se avergüenzan de esta historia. Creen que Jesús está utilizando una acción poco ética, ¿cierto?, para ilustrar una verdad espiritual, ¿ya? Porque ante sus ojos les parece, ¿cierto?, que el hombre en cuestión tenía la obligación de hablarle al dueño del campo acerca de este tesoro. Oiga, ¿sabe qué? Encontré un tesoro en su campo. Eso para ellos era lo correcto, ¿ya? Como estaba este tesoro en su propiedad, entonces le correspondía al dueño por derecho. Por eso a muchos, ¿cierto?, les avergüenza esta historia. Porque dicen, sí, Jesús está utilizando un ejemplo de una acción que es poco ética, ¿cierto?, que es algo deshonesto, para ilustrar, ¿cierto?, esta verdad acerca del reino. Pero lo que estamos viendo acá, lo que hizo este hombre que Jesús está narrando, no fue poco ético, ni tampoco fue deshonesto. Hay tres razones. Primero, ¿ya?, es obvio que el tesoro no fue escondido por el actual dueño del campo. Es obvio. ¿Por qué? Porque si él lo hubiera enterrado, habría ido y lo hubiera sacado antes de vender el campo. Segundo, la ley rabínica estipulaba que si un hombre encuentra una fruta o dinero disperso, le pertenece a quien lo encuentra, ¿ya? O sea, en otras palabras, si una persona encontraba dinero u otros bienes de valor que obviamente estaban perdidos, eso hay que dejarlo en claro, estaban perdidos, no se sabía acerca del dueño, el dueño quizá era desconocido o quizá incluso ese dueño podría haber muerto y esta persona estaba en conocimiento de aquello, ¿ya? Entonces, como estaba muerto y él lo encontró, se lo podía quedar. Ahora, si no sabía quién era el dueño y se lo encontró, se lo podía quedar. Son cosas, ¿cierto?, claras. O estaba perdido o el dueño estaba muerto, se lo podía quedar. Pero ahora ya si pertenecía a alguien ya no, y él sabía quién era, obviamente ya no corresponde. Pero si se encontraba, ¿cierto?, estas cosas de valor y no sabía de quién eran, o el dueño estaba muerto, él tenía derecho a poder quedarse con lo que encontró. Ahí podemos ver una segunda razón. Y la tercera es que a través de la misma narración que Jesús nos está presentando, la honradez de ese hombre queda totalmente en evidencia. ¿Por qué? Porque cualquier persona hubiera hecho, al encontrarse algo, automáticamente lo saca, se lo queda. Y aquí vemos que este hombre, ¿cierto?, hubiera hecho eso. Si hubiera sido deshonesto, él hubiera, cuando encontró el tesoro, él lo hubiera sacado de ahí, sin pensar siquiera en comprar ese campo, ¿ya? Pero aquí vemos que ni siquiera toma una parte de aquel tesoro, ni siquiera lo utiliza para comprar siquiera ese campo. Al contrario, vemos que la narración nos dice que él vende todo lo que tiene y compra aquel campo para quedarse con ese tesoro. Ya, vamos a dejar ahí la parábola, ¿cierto?, del tesoro escondido. Ahora vamos con la parábola de la perla de gran precio. Bueno, cuando estábamos leyendo, dice ahí, también el reino de los cielos, en el verso 45, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, ¿ya? Bueno, este mercader particular andaba en busca de buenas perlas, como nos dice ahí el versículo 45. Su negocio era comprar y revender mercancías, obviamente para obtener ganancias. Es el negocio, ¿ya? Entonces compraba para revender y así tener una ganancia. Y es probable, ¿cierto?, que constantemente hiciera visitas a las zonas costeras, porque era ahí donde se recogían las perlas.
Quizás hasta regateaba con los precios, que es algo como muy característico de las personas que se dedican a las ventas, ¿cierto? Al negocio, ¿ya? Quizás ahí regateando con los buceadores o incluso con los dueños, ¿cierto? Con los empleadores. Ahora, tenemos que considerar algo, que para buscar una perla, era bastante complicado, no era algo totalmente fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tenía que bucear para poder llegar al lugar donde estaba, ¿cierto? La ostra, a cuánta profundidad, ¿cierto? Para poder sacarla y cosas por el estilo, y eso era bastante arriesgado. Muchos buzos, ¿cierto? En el proceso perdían su vida o arruinaban su salud mientras trataban de obtener estas ostras, ¿cierto? Que contenían esta joya hermosa. Y ese hecho, ¿cierto? De que era peligroso conseguirla, que incluso un buzo podía perder su vida por conseguir ni siquiera una perla, ese hecho, y además de la escasez y la belleza natural de estas perlas, les hacía totalmente valiosas, les hacía sumamente valiosas al ojo humano. Eran muy valoradas en el mundo antiguo. De hecho, en forma de perla se podía mantener una gran riqueza en un espacio pequeño. Quizá la podían llevar, ¿cierto? Escondida ahí en su ropa mientras viajaba, en su bolsillo, o en diferentes lugares, ¿cierto? O enterradas en un campo, así como lo estuvimos viendo en la parábola anterior, ¿ya? Ahora, Jesús también usó de ejemplo perla. No sé si usted se acuerda de Mateo 7, verso 6, cuando él le advierte a los discípulos de que no echaran las perlas delante de los cerdos. No sé si usted se acuerda de eso. Bueno, ahí está en Mateo 7, verso 6, ¿ya? Y cuando Jesús les dice esto, él estaba resaltando con este símbolo de perlas el valor incalculable del Evangelio y sus verdades, ¿ya? Y obviamente cuando dice que no las desperdicien, no las echen delante de los cerdos, quería decir que los incrédulos no ven el valor en las cosas que son de Dios, ¿ya? Entonces él estaba resaltando este valor incalculable del Evangelio, del mensaje, ¿cierto? De la enseñanza, de las verdades, ¿cierto? De Dios, cosas que los incrédulos no valoran, que ven como si no tuviera ningún valor, como si no tuviera importancia. ¿Bien? Entonces, sí, las perlas en aquel entonces eran totalmente valoradas. De hecho, aquí MacArthur como que ahonda un poco más, lo voy a leer textualmente, ¿ya? Dice así: el Talmud judío decía que las perlas tenían un valor incalculable. Y algunos egipcios y romanos tenían tal admiración por ellas que las adoraban. Según se cuenta, la esposa del emperador romano Calígula usaba a menudo una enorme fortuna en perlas en el cabello, las orejas, el cuello, las muñecas y los dedos. Se dice también, dice MacArthur, que Cleopatra poseyó 2 perlas muy valiosas, cada una de las cuales valdrían varios millones de dólares en el mercado de hoy. Cuando un gobernante derrochador quería hacer alarde de su riqueza, en ocasiones, mire, escucha esto, hermano, en ocasiones disolvía una perla en vinagre y la bebía junto con su vino, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto? O sea, no solamente Jesús le da un significado valioso a las perlas, ya que la estaba ejemplificando ahí, la estaba comparando con es el valor incalculable del Evangelio, de su palabra, ¿cierto? De la verdad de Dios, sino que vemos que sí eran bastante valoradas en el mundo antiguo. Como veíamos ahí, en el Talmud judío se hablaba acerca de esto, también se habla acerca de que los egipcios y los romanos también le daban un valor a todo esto. Prácticamente para ellos era considerado como un símbolo de riqueza, de poder, ¿ya? De hecho, bueno, considerando lo que habíamos dicho anteriormente, no era fácil conseguirlas. Alguien ponía en riesgo su vida. Si en aquel entonces no tenían
los medios que tenemos hoy para poder hacer esas cosas, ¿ya? Incluso con las cosas que se tienen hoy también pueden haber fallas, ¿ya? Pero aquel entonces era mucho peor. Era difícil conseguirlas, eran escasas y eran bellas. Por eso es que tenía un valor incalculable, y vemos aquí que las personas que tenían poder y querían mostrar su riqueza, hacían uso constantemente de ella, ¿ya? De hecho, ahí, como decía ahí MacArthur, la esposa del emperador Calígula, ¿cierto? Hacía uso de ellas, prácticamente se ponía en todos los lugares, ¿ya? Para mostrar, ¿cierto? Todo esto. Y veíamos ahí que Cleopatra también tenía 2 perlas muy valiosas. Y estuve leyendo y decía que había sido heredada, incluso ella también hace lo que decía al final MacArthur, que pone una perla, ¿cierto?, dentro de su copa y se disuelve, ¿cierto?, con el vino, y también se la toma, ¿ya? Entonces, para ello era muy, muy valorada las perlas. Eran altamente valoradas, eran consideradas como un símbolo de riqueza, eran consideradas como un símbolo de poder. Y es por eso que, entendiendo todo esto, nos damos cuenta, bueno, y encontramos razón a esta parábola que Jesús nos está presentando, cuando este mercader que encuentra esta perla preciosa, porque él estaba buscando las perlas, ¿cierto? Él era un comerciante de esto, ese era su negocio, él buscaba, ¿cierto? Las compraba, las revendía para obtener ganancias, y cuando él encuentra esta perla preciosa, él fue y vendió todo lo que tenía y la compra. Es obvio que él consideró que esta perla no era cualquiera, no era como todas las demás. Esta perla en particular valía mucho más que todo lo que él tenía, ¿ya? Entonces, ya, habiendo, ¿cierto?, hablado, profundizado en estas 2 parábolas, ¿cierto?, que es la parábola del tesoro escondido, ya, que era algo muy común para aquellos los de aquel entonces, ellos lo comprendían. Recordemos que es el propósito de las parábolas del Señor al presentarlas, de que era algo familiar, algo que ellos tenían en la retina de su ojo, algo que ellos conocían, algo que estaba basado en su experiencia, en su conocimiento, para enseñarles algo que no conocían allí con respecto al reino de los cielos, ¿ya? Ahora, vamos a ver las lecciones que nos dan estas parábolas. Bueno, de estas parábolas, ¿cierto?, de este par de parábolas que nos habla acerca de la preciosidad del reino, la del tesoro escondido y la perla preciosa, podemos aprender al menos 6 lecciones valiosas acerca del reino y por consiguiente respecto a la salvación, ¿ya? Primero, es necesario adueñarse personalmente del reino. Es necesario adueñarse personalmente de este reino. En segundo lugar, su valor es incalculable. En segundo lugar, su valor es incalculable. En tercer lugar, no es superficialmente visible. En cuarto lugar, es la fuente del verdadero gozo. En quinto lugar, puede accederse a este reino de diferentes circunstancias, ¿ya? Y en sexto lugar, se hace personal por medio de una transacción, ¿ya? Ahí vamos a ver 6 lecciones y la vamos a ver de una por una. La primera es necesario adueñarse personalmente del reino, ¿ya? Bueno, estuvimos viendo, ¿cierto?, poniendo estas 2 parábolas ahí, frente a frente, y nos damos cuenta, en primer lugar, que ambas giran alrededor de un individuo que sacrifica todo lo que tiene a fin de obtener personalmente lo que ha llegado a ser para él algo de un valor incalculable, ¿ya? Las 2 giran en torno a este individuo que vende todo lo que tiene para poder obtener personalmente esto que para él tenía un valor incalculable, ¿ya? Vamos viendo a qué se refiere esto. Bueno, un incrédulo que se relaciona con un creyente, hermano, puede beneficiarse en gran manera de muchas bendiciones del reino a causa de esa relación con el creyente. Puede asistir a una iglesia,
puede disfrutar de una predicación. De hecho, quizás hasta le gustan las predicaciones. Puede ser un miembro activo, profeso, ¿cierto? Alguien que está ahí en todas, ¿ya? Incluso puede haberse hasta bautizado. Pero eso no certifica que sea un verdadero ciudadano del reino. ¿Por qué? Porque sigue siendo incrédulo. Lo dijimos al principio. Este incrédulo se junta con un creyente, puede ser bendecido con estas diferentes bendiciones del reino a causa de esa relación, pero sigue siendo incrédulo. Esa persona no se ha rendido a Cristo, no ha entregado su corazón a Cristo, sino que solamente ha hecho cosas externas. Participar de la iglesia local, ¿cierto? De las diversas reuniones, actividades, le gusta escuchar las predicaciones, los estudios bíblicos, ¿cierto? Pero no, realmente no hay una transformación a él porque no se ha rendido a Cristo. Y bueno, hemos visto a la luz de la Escritura que Jesús constantemente ha hablado acerca de esto, de que no todo el que me dice Señor, Señor, realmente es suyo, ¿ya? No todo el que le dice Señor, Señor. Y hemos estado viendo a la luz de las parábolas, ¿cierto? Que va a llegar el día cuando el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Y veíamos también en la parábola de la red que Él va a enviar, ¿cierto?, a sus ángeles para que separen a los que son y a los que no son. Entonces, no todo lo que parece es, pero esa es tarea del Señor. Pero aquí también en Mateo 8:12 nos dice que esos que son superficiales, que son poco auténticos, cosa que solamente Dios conoce, serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y crujir de dientes. La Escritura está tajante. La palabra es clara. Pero también es claro decir que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso constantemente el Señor permite que su palabra sea predicada, constantemente permite, ¿cierto?, que sus hijos estén aquí en la tierra, los dejó con un propósito, ¿cierto?, para que sean luz en medio de estas tinieblas. Luz que no nos pertenece a nosotros, sino que es Cristo el que resplandece en cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Y para qué? Para que los que están alrededor también puedan conocer acerca de Cristo y vengan al arrepentimiento, porque solamente por medio de Cristo hay perdón de pecado. Solo por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios, porque por causa de nuestra rebelión, ¿cierto? La Escritura es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar esa deuda. O nosotros, condenación eterna, porque no va a bastar una vida, no, es una eternidad condenado. Pero por eso Cristo pagó por nosotros, para que no llegáramos a ese lugar. Y por eso hoy, ¿cierto?, en este día de misericordia, Dios sigue hablando para que el hombre no llegue a ese lugar, porque ese lugar, el infierno, fue creado para Satanás y los ángeles rebeldes. Todos ellos, ¿cierto?, que se rebelaron contra Dios. Pero no para el ser humano, no para el hombre, ¿ya? Pero aquel que rehúsa a creer en el Hijo, aquel que no quiere aceptar este regalo de salvación que Dios está dando gratuitamente, se está dirigiendo a ese lugar de perdición, ¿ya? Y aquí dice, o sea, hay muchos que parecen, pero realmente no lo son. Y aquellos que no son, el Señor sabe quiénes son, y a ellos está hablando en este momento, diciendo que se arrepientan y que rindan realmente su corazón a Cristo, ¿ya? Que vengan a Él en arrepentimiento y fe, y que tengan una relación personal con Él. Porque en este reino, ¿cierto?, hay que adueñarse personalmente. Como veíamos aquí, en estas ambas parábolas, ¿cierto?, donde veíamos que todo esto gira en torno a un individuo que vende todo lo que tiene para adueñarse personalmente de esto que es valioso delante de sus ojos, ¿ya? Ahora, en la Escritura se nos habla acerca de Pablo, cuando él recuerda, ¿cierto?, a los judíos algo bien particular. En Romanos 9, del verso 6 al 7, dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, Pablo hablando a aquellos que creían que porque eran descendientes de Abraham ya estaban listos, ya iban a ser salvos, ya eran parte, ¿cierto?, de todo esto, de todas estas bendiciones espirituales, ¿no? Pero vemos que incluso, ¿cierto?, con esto que está diciendo Pablo, está diciendo que no todos los que descienden de Israel
son verdaderos israelitas. Y no porque sean descendientes de Abraham, son todos hijos. No. Y podemos ver a la luz de esto que incluso bajo el antiguo pacto, una persona podía ser racial, nacional y religiosamente judía. Podría estar totalmente identificada con el pueblo en todos esos aspectos externos. Cumplirlos todos, todo lo que se cumplirlo externamente. Pero a pesar de todo eso, no tener parte en la auténtica y espiritual nación de Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Entonces, de igual manera sucede cuando una persona puede haber nacido dentro de un seno familiar cristiano, pero el hecho de que haya nacido dentro de un núcleo cristiano no certifica que esa persona lo sea también. Que haya nacido dentro de un hogar cristiano no quiere decir que esa persona, porque nació ahí, es cristiano. No. Ni aunque sea alguien activo en la iglesia local. Eso no quiere decir que porque vaya a la iglesia, ya, entonces parte de la iglesia de Cristo. No, eso no quiere decir eso. A fin de ser salvo, cada quien tiene que tomar una decisión a la luz de lo que el Señor nos ha estado hablando. Hay que tomar una decisión. Y cada vez que venimos a la palabra, tenemos que tomar una decisión. Cada quien tiene que tomar su propia decisión. ¿Cuál? De recibir a Cristo como el Salvador de su vida, como el Señor de su vida. Como lo vemos acá. Porque la verdad central de estas dos parábolas es la necesidad de apropiarse personalmente del reino de los cielos. Es una decisión que se tiene que tomar personalmente, no es por herencia natural, no es porque yo, como decía Pablo ahí, no porque tú eres israelita, naciste, ¿cierto? Eres racialmente, nacionalmente o religiosamente judío, ya estás listo, no. Puedes tener todos los aspectos externos, al igual como veíamos el ejemplo siguiente, puedes participar de la iglesia, puedes haberte bautizado, participar en todas las actividades, escuchar las predicaciones, los estudios bíblicos, diferentes situaciones, pero eso no quiere decir que esa persona sea realmente cristiana. Vuelvo a reiterar, cosa que solamente Dios sabe. Pero aquí, ¿de qué nos está hablando? De que tenemos que tomar una decisión, porque esto nos habla de la necesidad de apropiarse personalmente. Es algo personal. No se adquiere por herencia natural. Entonces, ahí vemos el primer punto, ¿cierto? Que nos decía, es necesario adueñarse personalmente del reino. Primera lección. Segunda lección que podemos obtener de estas dos parábolas es que el valor del reino es incalculable. Estuvimos viendo, ¿cierto?, algunas cositas por ahí cuando hablábamos acerca de esta perla, que no era fácil conseguirla, que los buceadores, ¿cierto?, tenían que sumergirse, incluso poniendo en riesgo su propia vida, algunos quedaban con problemas de salud, ¿ya? Entonces, pero a pesar de todos esos esfuerzos realizados por encontrarla, por extraerla, después posteriormente refinarla, todo el trabajo que se pueda llevar a cabo para que esté lista para venderla, o todo lo que hagan, ¿cierto?, para comprarla. Todas esas piedras preciosas, incluso todos los metales preciosos, ninguno de ellos, óigalo bien, ofrece algo duradero. Ninguno de ellos ofrece algo que pueda permanecer, algo que dure o algo que valga la pena realmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas cosas no pueden sanar una relación destruida. Esas cosas no le pueden brindar paz a una mente que está atribulada. Esas cosas no pueden perdonar el pecado de un pecador, ¿ya? Entonces, ofrecen muy poco para lo presente, pero no ofrecen nada para el futuro. Ofrecen poco para lo presente y nada para lo futuro, ¿ya? Dice aquí un comentario: en la sangre de Cristo
para lavar las peores manchas del pecado. En la gracia de Dios, para purificar el corazón más sucio. En la paz, para calmar las tormentas más duras de la vida. Con la esperanza de animar la hora más tenebrosa de la culpa. En un espíritu que desafía la muerte y desciende tranquilamente a la tumba. En lo que hace a los ricos a los más pobres, y sin lo cual en realidad los más ricos son pobres. El Evangelio tiene grandes tesoros mucho más separados de lo que se aleja el este del oeste, y sus recompensas son más preciosas que todas las reservas de oro. Cuando hablábamos, ¿cierto?, de esta perla que tiene un valor incalculable, veíamos, ¿cierto?, que muchos lo veían como un símbolo de poder. A los ojos de muchos esto era muy valioso. Era algo que era muy difícil de obtener. Algunos darían su vida por conseguir una. Otros se enfermarían por traerla, ¿cierto?, delante de la persona que la quería. Eran escasas y por lo tanto valiosas. No cualquiera las podía tener. Solamente aquellos que tenían los recursos y hacían alarde de esto. Y como veíamos, ¿cierto?, en el comentario de MacArthur, algunos incluso las disolvían en su vino y las bebían para poder ahí mostrar que ellos tenían abundancia, tenían poder y tenían todas estas cosas, tenían tanta abundancia que incluso se la podían beber. ¿Ya? Pero a pesar de todas esas cosas, de todos esos esfuerzos por conseguirla, a pesar, ¿cierto?, de poder tenerla y jactarse de todo esto, solamente tiene poco valor para lo presente, no ofrece nada para lo futuro, como veíamos ahí, no pueden sanar nada, no pueden restaurar algo que está, una relación destruida, no pueden brindar paz. Todo aquello que quizá ofrece y que el hombre, ¿cierto?, quiere tenerla porque piensa que al tenerla lo va a conseguir. Por ejemplo, la felicidad. No, es que si yo la tuviera, ahora sí que sería feliz. Pero una vez que la tenga, eso se va a esfumar. Por eso decía ahí, ofrecen poco para el presente, pero no ofrecen nada para el futuro. En cambio, en Cristo es todo diferente. Es mucho más valioso el Evangelio, es mucho más valioso lo que Dios nos ofrece. Él borra las manchas del pecado, Él purifica el corazón más sucio, Él calma, ¿cierto?, las más duras tormentas de la vida en las cuales hemos pasado y que vamos a seguir pasando en medio de este mundo. Él nos anima en los momentos en que pensamos que ya no hay más, que ya no, cuando el peso de la culpa nos asedia, Él nos da paz en la mente y en el corazón. Cuando las dificultades nos afligen y no están ahí aplastando, nos están ahogando, Cristo nos da esperanza y nos levanta y nos ayuda. Todo lo que Dios nos provee no se puede comparar con nada de lo que tenemos en este mundo. Como decía ahí el comentario, sus recompensas son más preciosas que todas las reservas del oro. No sé, la bendición de ser un hijo de Dios por medio de la fe en Cristo es totalmente invaluable. Eso es lo que estamos viendo acá. Es más valiosa que todas las posesiones que el hombre más rico pueda tener. Aunque ellos se jacten de tener, puedan conseguir todo lo que quieran porque tienen abundancia de todas esas cosas materiales. Pero no se compara a lo que tenemos por medio de Cristo. No se compara a ser un hijo de Dios. No se compara. No hay nada, absolutamente nada, que se le pueda comparar en valor y belleza. Como dice 1 de Pedro 1:4, porque se trata de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El valor del reino de Dios es mucho mayor, es superior, ¿ya?, al de todas las riquezas que puedan haber en este mundo. E incluso
es superior a todas las ventajas que un hombre puede conseguir en este mundo. Junte todas las ventajas que puede, todos los beneficios que pueda juntar en este mundo, todas las riquezas, todo eso junto, no se comparan a las cosas que nos da Dios por medio de Cristo. Pero a pesar de que es tan valioso, a pesar de todo eso, Dios ofrece su reino hoy en día. Ofrece su reino que es invalorable, ¿ya? Que es tan grande, tan superior en todas las cosas a toda persona, por pobre, insignificante y pecadora que sea, pero que confía en Cristo, que confía en Cristo. Y el precio es el mismo para todo el mundo, tal cual como nos enseñaban las dos parábolas. Todo lo que tienen por aquello, ¿ya? Y para aquellos realmente que han sido alcanzados por el Señor, aquellos corazones que se han convertido de forma auténtica a Cristo, cualquier valor al que se hubieran aferrado en el pasado, con gusto lo quieren cambiar, ¿cierto? Por este tesoro invaluable, con mucho gusto. Entonces, ahí podemos ver la segunda lección que podemos obtener de estas dos parábolas, que el valor del reino es incalculable. ¿Ya? Ahora vamos con la tercera. El reino no es superficialmente visible. El reino no es superficialmente visible. Recordemos una ocasión cuando los fariseos le preguntan algo al Señor. Le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. Y en Lucas 17, 20 al 21 se nos deja registro de lo que Jesús le responde. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Ya? El reino no va a ser observable hasta que Jesús regrese y establezca, ¿cierto?, su gobierno milenial sobre la tierra. En ese tiempo, ¿cierto?, que la Escritura nos dice que Él vendrá en gloria con los ángeles, o como dice Mateo 16, 28, ¿cierto?, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el 27 dice, y vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y todos lo verán. Todos verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí será visible. Pero el reino actual no es de este mundo, dice Juan 18:36. Y por lo tanto, como no es de este mundo, aunque el hombre natural oiga el Evangelio con claridad, no puede verlo. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en su siguiente carta, ¿cierto?, a los Corintios, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ya? Entonces, mientras un individuo se resista a la obra del Espíritu Santo en su corazón, que recordemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Cuando uno está hablando, predicando la palabra, enseñando la palabra, es el Espíritu Santo el que empieza a trabajar en nuestros corazones y nos empieza a traer a Cristo, nos empieza a convencer de que somos pecadores. Él empieza a trabajar en nosotros, pero si hay un corazón que se resiste, como ese terreno que veíamos junto al camino, que nos hablaba la primera parábola, y como les decía, la parábola del sembrador, no, a través de ella podemos comprender por qué la gente reacciona como reacciona al mensaje. Y hay algunos, ¿cierto?, que no quieren solamente, tienen un corazón duro a la palabra, se resisten a la obra del Espíritu Santo, se resisten a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, ese tipo de persona que no quiere, que se resiste, que tapa sus oídos a la verdad, no va a poder ver más allá
del velo espiritual que Satanás le ha puesto en los ojos, como estábamos viendo ahí en 2 Corintios 4:4. ¿Ya? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso no pueden percibir, como dice en 1 Corintios 2:14, en la primera carta que veíamos ahí, y les leía, no pueden percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, no pueden, les son locura, para ellos son cosas sin sentido, son cosas sin valor, no las entienden, porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que nos convence, el que alumbra nuestro entendimiento, pero como tales personas se resisten, no quieren oír, no van a poder ver más allá de ese velo espiritual que Satanás pone a aquel que no ha creído. Dice un escritor, bajo la forma de un hombre, conforme a la privación y la pobreza de un nazareno. En esa época, la plenitud de la deidad estuvo oculta de los sabios y prudentes del mundo. La luz estuvo cerca de ellos y sin embargo no la vieron. Las riquezas de la gracia divina les fueron entregadas a su puerta y no obstante siguieron siendo pobres y miserables. El tesoro de la salvación no es evidente para todos los hombres. Por lo tanto, no es algo que puedan buscar de forma natural. Aquel que se resiste no va a poder ver. Ya se resistió y Satanás, obviamente, ahí vemos que actúa de inmediato. Veíamos ahí en la parábola del sembrador, donde vienen las aves y se llevan la semilla. Lo estamos viendo aquí de otra forma. Por ello no entienden a aquellos que han creído en Cristo. Para ellos las cosas de Dios son locura. Y se ríen de todos aquellos que siguen a Jesús. Se burlan, ponen sobrenombre y cosas por el estilo. No entienden por qué a los cristianos les importa tanto ese Jesús. Se burlan, hacen memes, burlas, ¿cierto?, de Jesús, tratando de insultar, ¿cierto?, a aquellos que buscan ser seguidores de la verdad. ¿Ya? No entienden porque no entienden, no comprenden y no lo van a poder hacer. Porque se siguen resistiendo a la obra de Dios. ¿Ya? Entonces, ellos no entienden por qué es tan preciado el reino de los cielos para los cristianos. No entienden por qué Jesús es tan importante para nosotros. No entienden por qué aquellos que son seguidores de Cristo buscan renunciar de ser autodependientes. No quieren ser autodependientes. No, pero ellos no lo entienden. No entienden por qué son así. No entienden por qué quieren dejar de lado los placeres pecaminosos. ¿Por qué no quieren fallarle al Señor? No entienden por qué incluso a veces sacrifican su libertad. ¿Ya? No entienden, porque a los ojos de ellos todas estas cosas son un sinsentido. Pareciera que a la luz de ellos, según su pensamiento, ellos están sacrificando todo por algo que no tiene valor. Y es que el camino del reino es estrecho. Jesús dijo, hay dos caminos. Hay uno que es amplio y andan todos por ahí, pero ese final es perdición. Hay uno que es más estrecho. Pero ese camino estrecho, por ese camino, ¿cierto?, para entrar por la puerta estrecha, se entran los términos de Dios y eso, según los términos de Dios, no es atractivo para el hombre natural. No es para nada atractivo. Es por eso que pocos lo encuentran. O cuando lo encuentran son pocos los que realmente quieren transitarlo. Asimismo sucede con una perla. Una persona que no conoce, una persona común, que no conoce de perla, lo único que puede hacer al tenerla delante de sus ojos es admirar su belleza. Porque no conoce su valor. No está consciente de lo valiosa que es esa perla. No está consciente. Entonces, solamente puede admirar su belleza, pero nada más. No sabe cuánto cuesta, no sabe el valor, no lo sabe. Y asimismo hay muchas personas, ¿cierto?, que tienen admiración pasajera por Jesús,
y por el Evangelio. Pero son totalmente inconscientes de ese regalo supremo, de ese regalo incalculable que podrían tener si pertenecen a Cristo. Son totalmente inconscientes. Ven a la perla, ¿cierto?, a simple vista. Ven al Evangelio a simple vista, para ellos, para el mundano, no tiene mucho valor. De la misma forma, Jesús dijo, ¿cierto? Bueno, la Escritura nos dice en Juan capítulo 1, del verso 9 al 11, que Jesús fue aquella luz verdadera, aquella que alumbra a todo hombre, que vino a este mundo. En el mundo estaba aquí en el mundo, estaba en medio de ellos. Ellos oyeron las predicaciones directamente de la boca del mejor predicador de los predicadores. Estuvo ahí, hizo señales, hizo prodigios, cosas que los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento. Él la estaba dando por señal para que vieran, entendieran que en él se estaba cumpliendo todo esto. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino, pero los hombres rehusaron porque amaban más las tinieblas. Y ahí veíamos, ¿cierto?, lo que decía Pablo. Aquel, ¿cierto?, que se niega a creer, Satanás cega su entendimiento y no va a poder ver más allá, para que no le va a poder resplandecer la luz de Cristo, de la gloria del Evangelio de Cristo. No le va a resplandecer. ¿Por qué? Porque se resistió. Porque fue como ese terreno, ¿cierto?, que veíamos junto al camino. Estaba duro, estaba tan pisado ese terreno, estaba tan apretado que cuando cae la semilla no pudo profundizar. Entonces vino el enemigo y se llevó todo. Le ciega el entendimiento. Entonces ahí podemos ver el tercer punto, que el reino no es superficialmente visible. Aquel que no se rinde a Cristo no lo va a poder ver. Aquel que se resiste a la palabra, aquel que se resiste a la verdad que nos da la palabra de Dios, que nos dice que todos nosotros somos pecadores, que estamos, ¿cierto?, que la ira de Dios está sobre nosotros, pero que el mismo Dios al cual nosotros ofendimos y dio un plan para que nosotros no fuéramos a la condenación eterna. Aquel que no quiere recibir este regalo inmerecido de parte de Dios, que cierra sus oídos a la verdad, que endurece, se resiste a la obra del Espíritu Santo, se va a poner cada vez más duro. No va a poder ver este reino, no va a entender. Y no va a entender, y por eso para él son locura las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones, es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo y el que nos lleva a buscar y anhelar la santidad. Pero como ellos resisten a la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, no van a poder ver más allá de lo que tienen delante de sus narices. Ahora vamos al cuarto punto que se desprende de estas dos parábolas que nos hablan de la preciosidad del reino. Y es que el reino es la fuente del verdadero gozo, porque hay un falso gozo. El reino es la fuente del verdadero gozo. Dice aquí un comentario de MacArthur: el gozo es un anhelo básico en todo ser humano. Y es el deseo al que todos los demás sirven, ya sea de manera directa o indirecta. Nos gusta comer porque la comida produce alegría y satisfacción a nuestro paladar, además de buen sentimiento y salud a nuestros cuerpos. Las ansias de dinero se basan principalmente en el gozo que esperamos encontrar en las cosas que el dinero puede comprar. La fama, el poder y el conocimiento y todo lo demás que ansiamos, lo deseamos por el gozo que esperamos que nos traigan. Incluso el avaro, quien parece amar el dinero para su propio provecho, acumula sus posesiones por el gozo que le produce acumular. Algunas personas florecen en medio de la miseria porque encuentran gozo en sentir lástima por sí mismas. Pero todas esas formas de gozo son temporales y desilusionadoras. Hay un verdadero gozo y también hay algo que se le parece pero que no es, que es lo que estamos viendo acá.
Todas esas formas de gozo son temporales, se van a esfumar y además son desilusionadoras, como dice aquí MacArthur, ¿ya? Entonces, a la luz de lo que estamos viendo, el único gozo verdadero que permanece para siempre es el que se halla en Cristo y en su reino. Y de hecho la misma escritura dice que el ser humano fue creado por Dios. ¿Para qué? Para Él mismo. Fuimos creados por Él y para Él, ¿ya? Entonces, vemos aquí en la narración de ambas parábolas, de la parábola, ¿cierto?, del tesoro escondido y de la perla de gran precio, que en ambas vemos que el hombre se llenó de gozo. Y una vez que estaba lleno de gozo por haber encontrado este tesoro que a sus ojos era invaluable, o esta perla que era de un valor incalculable, vendieron todo lo que tenían a fin de obtener aquello que para ellos era invaluable, incalculable. Y de hecho, lo podemos ver en la misma escritura, o sea, que el único gozo verdadero y eterno se halla en Cristo, en su reino. Mire, después de que en Juan 15, cuando habla, ¿cierto?, acerca de la vid y los pámpanos, cuando Jesús les dice a sus discípulos que tienen que permanecer en Él y en sus palabras, simplificando todo, que permanezcan en Él y en sus palabras, Él les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, les dice el Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí está el verdadero gozo, en permanecer en Cristo, ¿ya? Mientras más permanecemos en Él, en obediencia en Él, en su palabra, vamos a tener ese gozo en nosotros. El apóstol Juan dice en 1 Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pablo en Romanos 14, verso 17 nos dice que el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en esa hermosa bendición, ¿cierto?, que de esa carta, ¿cierto?, cuando ora por sus lectores, en el capítulo 15, verso 13, dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza os llene. Dios es la fuente de nuestro verdadero gozo. Solamente Dios lo puede proveer, porque el que lo provee es eterno. Dios es eterno y su gozo es eterno. Y ahí dice, os llene de todo gozo. Él es nuestra fuente. Mientras más permanecemos en Él, vamos a tener gozo. El que permanece en mí, dijo Jesús, y mis palabras en ellos, van a tener mi gozo. Para que mi gozo esté en vosotros. Entonces podemos ver a la luz de la Escritura de que el único gozo verdadero, lo demás todo se va a esfumar. Todo lo que el hombre piensa que realmente va a tener gozo en eso, no es. Está buscando equivocadamente. El único gozo verdadero y eterno se halla en Cristo y en su reino. Porque fue Dios que nos creó y nos creó para Él. ¿Ya? Entonces, el verdadero gozo viene de este descubrimiento del reino. Viene de la apropiación de Cristo y de la confianza en Él, como lo hemos estado viendo. Ahí tenemos el cuarto punto. El cuarto punto. El reino es la fuente del verdadero gozo. Quinto punto. Al reino se puede entrar por diferentes circunstancias, que es algo que también nos enseñan estas dos parábolas. Al reino se puede entrar por diferentes circunstancias. Estas parábolas son muy parecidas, como lo estuvimos viendo, ¿ya? Veíamos que ese personaje principal descubre algo que es de sumo valor y ambos sacrifican, ¿cierto?, todo lo que tienen por obtener aquello que para ellos era de un valor incalculable. Pero el modo, aunque se parecen, se asemejan mucho, el modo en el cual encuentran sus valiosos tesoros, tanto el del tesoro, ¿cierto?, o el de la perla, la forma en que encuentran eso precioso para ellos, eso valioso para ellos, es totalmente diferente. Se parecen mucho las narraciones, pero es diferente la forma en que lo encuentran.
De hecho, son casi opuestos, podríamos decir. Bastante opuestos. ¿Por qué? Porque en la primera parábola, la del tesoro, vemos que el hombre se topa con el tesoro casi por casualidad. Según se nos dice, él no estaba buscando el tesoro, él no estaba buscando nada. Se encuentra con el tesoro por casualidad. Y en la segunda parábola, vemos que este mercader está buscando con diligencia. Él está buscando algo que aquello que finalmente encuentra y compra. Él diligentemente lo estaba buscando. El otro no lo estaba buscando. Entonces podemos ver que sí, se parecen las parábolas, ¿ya? Ambos giran en torno a un personaje que al encontrarse con algo valioso, vende todo lo que tiene por obtener tal objeto de un valor incalculable. Pero en la forma en que lo encuentran está la diferencia. Uno lo encuentra de casualidad, no estaba buscando nada y lo encuentra. Y el otro sí estaba buscando y cuando lo haya, lo compra, ¿ya? En la parábola, ¿cierto?, del tesoro, como hablábamos al principio, quizás este hombre se dirigía a su oficio normal, en el que se ganaba la vida, estaba trabajando en el campo, o quizás, veíamos la otra opción, solamente estaba pasando por el campo. Pero lo último que tenía en mente era encontrar algo, mucho menos un tesoro. Y de igual modo, hay muchas personas que llegan al Evangelio mientras realizan las actividades de sus vidas cotidianas, sin ningún interés en la salvación, ni siquiera están pensando en eso, pero llegan al Evangelio, ni siquiera pensaron en encontrarlo, ¿ya? Al mismo tiempo en que afanosamente quizás se estaban ocupando en ganarse la vida, en cuidar de su familia, en tener en orden su hogar, ¿cierto? Cuidado de sus hijos, conseguir, ¿cierto? Una educación, forjándose una profesión. Pueden haber estado haciendo cualquiera de estas cosas y otras, ¿ya? Pero en medio de todo eso escuchan el mensaje, escuchan la predicación, o quizás están leyendo un libro, o quizás justo se encontraron con alguien, ¿ya? Y entablan una conversación, cuya conversación se habla acerca de lo que Cristo ofrece. Se habla, ¿cierto?, acerca de estas misericordiosas afirmaciones de Cristo a través de las buenas nuevas, ¿ya? Y entonces, esta persona que no tenía en mente siquiera oír la palabra, estaba haciendo lo cotidiano, pero al oírla, el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí y esta persona empieza a ser convencido por el Espíritu Santo de que es pecador, de que necesita un Salvador y por el poder de Dios, esa persona empieza a valorar las cosas de Dios. Empieza a valorar la salvación, empieza a valorar a Cristo y empieza a reconocer ese valor incalculable del mensaje y creen y son salvas y heredan el reino. Sin pensarlo, no lo estaban buscando, estaban en lo cotidiano y fue. ¿Ya? Y eso es lo que le ocurrió a Pablo. Cuando estaba persiguiendo con celo a la iglesia, a aquellos que creían en Cristo, en aquellos que habían depositado su confianza en Cristo, tuvo un encuentro sin pensarlo con el Cristo resucitado. Sin pensarlo. Él estaba enfocado en perseguir cristianos, pero se encuentra con Cristo. Aquel que seguían a aquellos que él perseguía, ¿ya? Y vemos que Cristo trata con él y este varón, ¿cierto?, cae rendido delante de él y es transformado de tal forma que fue hecho apóstol a los gentiles, ¿ya? Entonces, ese hecho de confiar en Cristo como Señor de su vida, como el Salvador, no era lo que lo motivaba. Él no estaba buscando eso, él no estaba buscando a Cristo, sino que él estaba buscando celosamente a los cristianos, los quería sacar de escena. Ya lo tenían harto. Pero sin buscarlo, se encuentra con Cristo resucitado. Y fue transformada su vida. Y es lo mismo que le ocurrió también a la mujer samaritana. Esa mujer fue al pozo solamente para sacar agua y continuar con sus tareas.
pero fue a sacar agua, pero ahí se encuentra, sin quererlo, sin buscarlo, con la fuente de agua viva. Estaba Cristo mismo ahí. Entonces, al igual que Pablo y esta mujer samaritana, muchos otros que no estaban buscando nada, encontraron todo. ¿Ya? Y desde entonces, hermanos, muchos más se han convertido, muchos más han sido convencidos por medio del poder de Dios. Incluso a través de una vida que lo niega y que lo rechaza. Incluso algunos han llegado a la iglesia, o sea, sí, y yo me incluyo dentro de esto. Quizá algunos han llegado a la iglesia, ¿cierto?, para burlarse. Han ido a una reunión evangelística, estos eventos evangelísticos que hacen en las calles, para burlarse, o incluso se burlan directamente de algún familiar o alguien que sea seguidor de Cristo, y uno empieza a ponerle sobrenombre. Yo ahí estaba de las primeras, pero al final uno buscando ridiculizar el evangelio, no buscando nada, encuentra todo, y han salido como hijos del reino. Yo ahí me veo muy reflejada, porque yo era así, yo me burlaba de los cristianos, y ahora imagínense, está hablando de Cristo, ¿ya? Pero, o sea, no buscando nada, uno encuentra todo. Entonces podemos ver ahí que, si bien esta parábola del tesoro, este hombre no estuvo buscando nada, lo encontró por casualidad. Así también ha sucedido a muchos a través de la historia. Por otra parte, vemos la segunda parábola, que vemos que este hombre, cuya vida era comercial, él buscaba comprar estas perlas para revenderlas y así obtener una ganancia. Finalmente encuentra lo que estaba buscando. Él lo estaba buscando diligentemente, al contrario del otro, que lo encuentra por casualidad. No, este de la parábola de la perla estaba buscando y encuentra. Dice aquí MacArthur, él representa a aquel que busca a Dios y que durante años indaga en todas partes su significado personal, su propósito en la vida, probando una religión o filosofía tras otra. No encuentra nada que le satisfaga, pero cree que el camino verdadero es por ahí. Si solo pudiera hallarlo, y nunca deja de buscar. Basándonos, ¿cierto?, en ese comentario y en lo que hemos estado viendo también aquí a la luz de la palabra, esa fue la experiencia del eunuco etíope. ¿Se acuerda usted de ese eunuco etíope que nos habla Hechos capítulo 8, del verso 26 en adelante? Vemos ahí que el Espíritu Santo hace que Felipe salga al encuentro de este eunuco, ¿ya? Este hombre era un gentil, él no era judío, era un gentil que había llegado a Jerusalén, ¿cierto?, para adorar, y en el camino, ¿cierto?, de regreso estaba leyendo Isaías, pero no entendía nada de lo que estaba leyendo. En medio de tanta búsqueda, de todo el estudio que hacía, seguía confundido y no estaba satisfecho. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, lleva a Felipe a interceptar a este varón, Felipe le explica, le empieza a explicar la escritura y le muestra, ¿cierto?, que Isaías estaba escribiendo acerca de Cristo, el Salvador. Y entonces el etíope, ¿cierto?, fue alumbrado su entendimiento. Y una vez que él entiende, él cree y hasta se bautiza. ¿Ya? Esa larga búsqueda de cosas que no lo satisfacían, donde no entendía, todo eso terminó. Él comprende. Y vemos ahí que se va gozoso en el camino. Y tenemos ejemplos en la escritura de otro gentil, de otro personaje que no era judío. Encontramos a Cornelio, que era temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas al pueblo, nos dice la escritura, y oraba a Dios siempre. Hechos capítulo 10. ¿Ya? Y Dios honró esa búsqueda sincera de Cornelio enviándole a Pedro para que le explicara el evangelio. Y así él creyó, y no solamente él, sino que todos los que estaban ahí en su casa. Y de hecho eso fue tan impactante incluso para los judíos, porque ellos no podían entrar, ¿cierto?, a un hogar siquiera de una persona que no fuera judía, y menos romano, ¿ya? De hecho, Dios tuvo que trabajar ahí primero con Pedro, ¿cierto?, para que fuera.
Entonces quedaron sorprendidos de que Dios también estuviera alcanzando los corazones de personas que no eran judías. Dios honró la búsqueda sincera de Cornelio. Y así, todos ellos, como vemos en el ejemplo, ¿cierto?, de Cornelio, o el ejemplo, ¿cierto?, de este eunuco etíope que estaban buscando, así como este mercader estaba buscando perlas. Ellos estaban buscando. Todos ellos estaban buscando estas perlas espirituales. Y hallaron aquella cuyo valor era incalculable. Que tenía más valor que todas las esperanzas que ellos en alguna vez pudieron tener. La encontraron. Entonces, ahí podemos ver este quinto punto, que se puede entrar al reino por diferentes circunstancias. Y esa lección la podemos extraer de estas dos parábolas también. La del tesoro escondido y la de perla de gran precio. ¿Ya? Uno llegó por casualidad al tesoro, sin buscarlo lo encontró, no buscando nada encontró todo, y otros que sí estaban buscando, lo encuentran y dejan todo por seguir a Cristo. ¿Ya? Así que ahora vamos con la sexta lección. El reino se hace personal por medio de una transacción. Y esta es la última. El reino se hace personal por medio de una transacción. Bueno, en las dos parábolas que Jesús nos presenta, vemos que ese objeto que era de valor para ellos fue adquirido a expensas de las posesiones de aquel que la buscaba, o del que lo encontró, porque vemos que la primera parábola no estaba buscando, lo encontró de casualidad. ¿Ya? Entonces, las dos parábolas nos muestran, ¿cierto?, de que el objeto preciado fue adquirido a expensas de las posesiones de aquel que lo buscó o lo encontró. Ahora, hay algunos cristianos que se sienten incómodos con relación a estas parábolas, parábolas, claro, a lo que enseñan. Se ponen muy incómodos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que estas parábolas lo que están enseñando es que la salvación puede comprarse. ¿Ya? Donde ven a estos hombres que dejan todo por comprar lo valioso. El terreno donde está lo valioso o la perla de precio incalculable. ¿Ya? Entonces, algunos creen, ¿cierto?, que enseña eso de que la salvación se puede comprar, entonces para ellos como que se sienten incómodos con estas palabras. Pero es clara la escritura no se contradice y de principio a fin la escritura deja muy claro de que la salvación es totalmente un don gratuito de Dios. No dice lo contrario, aquí no se está contradiciendo. ¿Ya? Entonces, cuando se interpreta de manera correcta, cuando habla aquí de que la salvación se compra, es en el sentido de que la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador se rinde por completo a Él. Ahí estamos hablando de una transacción. Vamos a ver paso a paso, porque quizá alguno se confundió. ¿Ya? En otras palabras, ser seguidor de Cristo cuesta todo. Dice Pablo, ser seguidor de Cristo cuesta todo. Y de hecho lo podemos ver ejemplificado en los mismos discípulos. O sea, ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Y Jesús mismo lo dijo. Mateo 10, del verso 37 al 39, dice, el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que la pierde por causa de mí la hallará. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, ahí podemos ver claramente lo que Jesús está diciendo. Y en todas estas parábolas, como ya hemos visto, Jesús usa lo que es físico, lo que es terrenal, para ilustrar esto que es espiritual y celestial. ¿Ya? Entonces, en estas dos parábolas, la transacción económica de comprar representa esa transacción espiritual de la redención. ¿Ya? Repito, en estas dos parábolas la transacción económica de comprar, donde vemos que este mercader compra la perla que quería, ¿cierto? Y este hombre compra el terreno donde está el tesoro que encontró. Esa transacción económica que ellos hacen de comprar representa la transacción espiritual de la rendición. ¿Ya? Hay un intercambio
en la salvación, dicho de otra manera. Hay un intercambio en la salvación, donde lo viejo se cambia por lo nuevo. De hecho, hay un conocido pasaje en el Antiguo Testamento que habla acerca de la salvación como un don gratuito de Dios, ¿ya? Y usa la expresión venid, comprad. Yo sé que muchos de ustedes se van a acordar de ese versículo. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ya aquí, bueno, se nos dice que la compra no es con dinero o con cualquier otra posesión, material o de otro tipo. No, nada por el estilo. Pero en este pasaje, así como en la parábola del tesoro escondido y también la de la perla preciosa, hay una transacción clara. ¿Y cuál es, de manera más clara? Es que el pecador renuncia a todas las cosas sin valor que posee, mientras recibe gratuitamente todas las cosas de valor incalculable que Dios tiene para ofrecerle en Cristo. Ahí está, hermano. Ahí está más claro si es que no lo entendió antes. Esa transacción, ¿qué significa? Que el pecador renuncia a todas las cosas sin valor que posee, mientras recibe gratuitamente todas las cosas de valor incalculable que Dios le ofrece por medio de Cristo. Entonces, los que decían que esto significa que la salvación se compra, están mal. Eso no es lo que está enseñando, ni aquí ni en ninguna parte de la Escritura. Esta transacción que nos dice aquí, que el pecador renuncia, también hay que dejar claro de que no porque, yo renuncié a mis pecados, entonces con eso yo estoy comprando la salvación. No, eso no está enseñando el texto tampoco. Lo que abandonamos de ninguna manera pagamos la salvación. Al contrario, de hecho la Escritura es clara cuando nos dice que lo que abandonamos no solo no tiene un valor para Dios, sino que es peor que inútil. De hecho, en Isaías 64:6 dice que la justicia de un incrédulo es como un trapo de inmundicia delante de Dios, ¿ya? El pago que Cristo hizo es lo único que compra la salvación. Eso es lo que nos enseña la Escritura aquí y en todo lugar, desde principio a fin. El pago que Cristo hizo, lo hizo a través de su propia vida, ¿ya? A través de su propia vida. Y eso es lo único que pudo realmente comprar la salvación. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos añadir nada, ¿ya? El pago que Cristo hizo es lo único que compra la salvación. Pero aquel que ha sido tocado por la gracia de Dios, esa gracia no se queda corta, ¿ya? Aquel que es un verdadero creyente también va a estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario por seguir a Cristo. En los ejemplos que vimos anteriormente, los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Entonces, pero ahora, decir, ellos lo dejaron, ¿hay un mérito en eso? No, tampoco hay mérito en eso, ¿ya? Porque la Escritura también es clara en enfatizar de que es Dios obrando a través de nosotros. Mientras Cristo gobierna nuestros corazones, ese gobierno de Cristo en mí se va a manifestar externamente. Es Dios el que me lleva a hacer lo bueno, el que me enseña a hacer lo bueno a través de su palabra. El Espíritu Santo me convence de pecado, me lleva al arrepentimiento, y en eso ya no quiero ser yo igual, quiero ser diferente, ya no quiero ser como antes, ya quedé aburrida de ser como antes. Me llevó a puros pesares. Ahora quiero que se note que Cristo vive en mí, ¿ya? Entonces, vemos ahí que esa rendición no es una obra humana para ganar la salvación, sino que es parte de la obra salvadora de Dios, que es forjada en el corazón por medio del Espíritu Santo, ¿ya? O sea, en pocas palabras, todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios, porque si Él no hubiera tocado nuestros corazones, si Él no hubiera iluminado nuestro entendimiento, ninguno de nosotros estaría aquí. Si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros, ninguno de nosotros estaría aquí, ¿ya? Entonces, Jesús no pudo haber clarificado más esta verdad, hermano, de que una persona que no rinde su antigua vida nunca va a poder tener la nueva. De hecho, algunas de las posesiones más valiosas que las personas tienen son sus pecados. Y esos pecados la Escritura nos dice que tenemos que entregarlos. Y cada vez que venimos a la Escritura nos damos cuenta de que somos pecadores y tenemos que pedir perdón.
Porque aquel que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Por eso Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. Los pecados se entregan. De hecho, es del pecado que Cristo nos salva. Es por nuestros pecados que Él murió en la cruz. Entonces, una persona que no rinde su antigua vida no va a poder recibir la nueva. Aquel que se resiste a esto, no va a pasar nada más. Nadie va a poder llegar a Cristo dejando simplemente algún vicio. No, es que yo ya dejé el vicio. No, o que no, ya dejé de robar. No, si ya no soy inmoral. O diferentes tipos de pecados. Nadie porque haga eso va a obtener la salvación. No hay ningún mérito en esas obras, ¿ya? Sin embargo, aquel que pertenece a Cristo va a tener todas las ganas de dejar todo pecado. No para conseguir la salvación, no, güey, tengo que cambiar antes para ganármelo. Es que si yo hago esto, si yo participo de esto, me lo voy a ganar. No nos podemos ganar nada. Si fue Cristo el que saldó nuestra deuda, fue Cristo el que, por medio de su sacrificio, logró nuestra salvación. Pero aquel que ha sido transformado por Dios tiene tanta gratitud por Él, que lo único que quiere es agradarle, lo único que quiere es servirle, lo único que quiere ya es ser liberado del pecado de una vez por todas para ya no ser más lo malo. De hecho, cuando se equivoca, ¡ay, que se duele! Y le pide perdón a Dios. ¿Ya? Entonces, aquel que de verdad pertenece a Cristo sabe que no va a poder añadir nada a la salvación. Pero en gratitud de todo lo que Dios ha hecho en su vida, lo único que quiere es dejar de pecar. Lo único que quiere es ser libre del pecado y todo aquello que lo aparta de Dios. Y esa es la actitud que nos hablaba en la bienaventuranza, no sé si usted se acuerda. Ese pobre en espíritu que reconoce que está en bancarrota espiritual delante de este Dios todopoderoso. Cada vez que venimos a la Escritura nos damos cuenta de que Dios es alto, es sublime, es el todopoderoso, es un Dios maravilloso, que no tendría por qué inclinar su oído a nosotros, ni siquiera. Pero reconociendo nuestra posición, nuestra bajeza y su grandeza, clamamos misericordia. Eso es lo que veíamos en la bienaventuranza, ¿ya? Y lloramos cuando pecamos, nos lamentamos por nuestro pecado, ¿ya? Y venimos en humildad delante de la presencia de Dios, nos humillamos delante de Él. Y tenemos esa hambre, esa sed de justicia a cambio de todo pecado y de toda culpa. Y es Dios el que empieza a trabajar en nosotros para que eso suceda. No es algo natural. No. Ahora, en su carta a la iglesia de Filipos, Pablo relata los muchos beneficios y logros personales que tuvo antes de ser salvo. Mire lo que afirma el apóstol Pablo. Filipenses 3, del 5 al 7, dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo eso, Pablo lo estimó como pérdida. Todo aquello que es valioso a los ojos de todo judío, obras externas, todas esas cosas, él la estima por basura, por Cristo. Por Cristo. Y ahora, no hay ningún escritor del Nuevo Testamento que defienda con mayor firmeza la gratuidad de la salvación que Pablo. Pero aquí estamos viendo que él atestigua que al llegar a Cristo contó como pérdida, dejó de valorar todo aquello que él era y que tenía. Ahí vemos esa transacción, pero no para lograr comprar algo, sino que es rendición. ¿Ya? Entonces, al igual que los hombres que compraron el tesoro en el campo y esa perla de gran precio, Pablo liquidó todo lo que tenía y todo lo que era por el invaluable
tesoro que había descubierto. Cristo, el reino, todo lo que viene, esas bendiciones espirituales. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto, ¿cierto?, estas 6 lecciones que se desprenden de estas 2 parábolas. Es necesario adueñarse personalmente del reino. Esto no se hereda, ya, así como ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, entonces ya eran hijos. No se hereda de esa forma, sino que personalmente se tiene que tomar una decisión, se tiene que aceptar a Cristo en nuestras vidas, ¿cierto?, para ser parte de este reino. Hay que tomar una decisión. No porque uno nace dentro de una familia cristiana, eso acredita que soy cristiano, sino que yo tengo que seguir a Cristo personalmente, ¿ya? El valor del reino, la segunda lección, es incalculable. Y veíamos que nada de lo que hay en este mundo, de lo habido y por haber, se compara a él. El valor de este reino es incalculable. Ser hijo de Dios es incalculable. No se compara ni siquiera a todo el oro que hay en el mundo, ¿ya? Esas cosas, todas las cosas preciosas que son a los ojos de los hombres hoy en día, ofrecen poco para lo presente y nada para lo futuro. En cambio, en Cristo tenemos esperanza eterna, ¿ya? El tercer punto, que veíamos que este reino no es superficialmente visible, ¿ya? Una persona que se resiste al Espíritu Santo no va a poder ver más allá, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado a través de la palabra de Dios. Y si esa persona se resiste al mensaje, no quiere oír de Dios, no quiere nada con Dios, Satanás pone un velo que impide que le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, ¿ya? Entonces, no se resista a la obra de Dios, sino que ríndase a Cristo ahora, mientras pueda ser hallado. Todavía es el tiempo de gracia. Venga Cristo en arrepentimiento y fe. Solo tiene que reconocer, ¿cierto?, que ha fallado. Abra su corazón a Él, ¿ya? Ríndase y pídale perdón. A un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Pero venga Cristo en arrepentimiento y fe, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual haya salvación. Y nada se compara a ser partícipe de estas bendiciones espirituales. Nada se compara a ser un hijo del reino. Nada se compara a ser parte de Cristo. Nada se compara. Cuarto, este reino, ¿cierto?, es la fuente del verdadero gozo. Fuimos creados por Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Él es la fuente de nuestro gozo. Y en la obediencia, ¿cierto?, mientras permanecemos en Él, mientras permanecemos en su palabra, vamos a disfrutar de todas estas cosas. Amén. Y el quinto, puede accederse al reino en diferentes circunstancias. Algunos lo están buscando y otros de casualidad, como lo estuvimos viendo en estas parábolas. Y se hace personal por medio de una transacción. Fue Cristo el que lo compró, pero como Él vive en mí, ya todo lo demás a mí me parece de bajo precio. No tiene el mismo valor de lo que tengo en Cristo. Así que le doy gracias al Señor, ¿cierto?, por su palabra. Le doy gracias por cada uno de mis hermanos que me acompañó en este momento. Que esta palabra haya sido de gran bendición a sus vidas. Y que nuestros ojos siempre estén puestos en Cristo. Lo estamos viendo aquí, que esto realmente es totalmente valioso. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, la preciosidad de este reino. Ya vimos esos obstáculos del reino. Ya vimos que a pesar de esos obstáculos va a haber igual victoria, ¿ya? Y ahora estamos viendo de que este reino es invaluable. Es precioso. Y aquel que lo haya, aquel que lo tiene, ¿cierto?, que es partícipe de esto, realmente se da cuenta de este valor incalculable de ser llamado, de ser hecho un hijo de Dios. Así que